alguna vez en tu vida te referiste a alguien o se refirieron a ti con esta siguiente frase? Es que está muy verde. ¿Sí? ¿Ok? O no, pastor, yo no uso esas palabras. Bueno, así como que sí, estás muy verde. Ok. Cuando te la dijeron a ti o cuando tú lo usaste, ¿qué es lo que quisiste decir? Que está muy verde, ¿no? Sí. No, ¿qué? Que estaba pálido, ¿no? Ok, que le falta experiencia. Ok, ¿qué más? Ahí está la cosa, muy bien. Tin, perfecto, ok. Normalmente conectamos la frase con un elemento natural que se dan las frutas, ok, de repente frutas, verduras, no lo sé, de que cuando algo no está listo para comer, está verde porque está inmaduro, ok. Y la inmadurez precisamente conecta con esto, falta de experiencia o a lo mejor que no estás listo para desarrollarte en algo. ¿Y en qué contexto lo usamos? Trabajo. Ok, muy bien. Alguien llega Godínez a la oficina, ok, de repente le empiezan a dar algunas tareas, no las saca, no lo puede hacer, no tiene el timing, no tiene la experiencia y el jefe dice, este Godín está muy verde, ok. De repente en la escuela, ¿cuál sería el grado más difícil de salto? ¿Secundaria, prepa universidad? ¿O primaria, secundaria? Creo que ahí está la porrión, ¿verdad? De repente empieza, no sé, matemáticas y esas materias del mal. No, para todos los matemáticos los amamos y el Señor también los ama, ¿no? Pero de repente, ok, el chico no le da asesorías tras asesorías, reprueba exámenes, ok. Nomás no les da las matemáticas. ¿Está muy? Ok. Pero ahora, la aplicación que generalmente dicen por ahí, las hermanas, las mujeres aplican más, es que cuando dicen, oye, ¿es verdad que Edgarcito así como que está haciendo sus intentos? Sí, no, pero la verdad, que intente lo que quiera, ¿no? Porque este chavo está todavía muy... ¿Porque conecta qué? Inmaduro. Está actuando como un niño todavía. No sabe lo que quiere. Ahora, ¿cuántas veces te has referido con esta frase a ti mismo o a alguien más en relación a su vida con Dios? Sí, pastor, a cada rato. La gente que me rodea está. Bueno, ¿sabes qué? Si somos muy honestos, como que ahí no aplica tanto. Y menos a nosotros mismos. Es decir, decimos, no, pastor, como que sí tiene que entender que soy pecador y bueno, nadie es perfecto y estamos en crecimiento y apenas vamos ahí andando en el día a día. Pero rara vez tú y yo nos referimos a nosotros mismos como estamos verdes, duros en nuestro conocimiento acerca de quién es Dios. Por eso hemos titulado el sermón de esta mañana, Anhelando la madurez que Dios pide. Y lo cierto es que en nuestra vida como hijos de Dios estamos llamados a crecer en el conocimiento de quién es Dios, en quién es Jesús. Y hoy en esta tarde, porque si me digo mañana o tarde, vamos a tratar de responder esta simple pregunta: ¿cómo puedo madurar en mi fe en Jesús? Yo sé que muchos tienen una respuesta muy sencilla, pero vamos a responderla a través de, prepárate, ¿estás listo? Una sola aplicación en esta mañana. ¿Una, pastor? Sí, bueno, recuerden, la vuelta del checo, ¿ok? Una no significa de repente, menos tiempo, ¿no? Sino el tiempo, ¿ok? Estamos trabajando, estamos en las mejores continuas. Una sola, ¿ok? ¿Cómo entonces? ¿Cómo puedo madurar en mi fe en Jesús? Ok, cuidando lo siguiente. Necesitamos conocer la relación bíblica entre madurez y sabiduría. ¿Ok? Súper fácil. Necesitamos conocer la relación bíblica entre madurez y sabiduría para poder entonces madurar nuestra fe en Jesús. Así que vamos a empezar en esta mañana. ¿Cuándo fue la última vez que tú pediste sabiduría para algo? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien pedir sabiduría para algo? Sí, ya sabes, por favor, es que necesito sabiduría para tomar una decisión. Necesito sabiduría para
hacer lo correcto. Porque ojo, esta solicitud de sabiduría no necesariamente está comunicando o está conectando a, si pido sabiduría, es porque estoy pidiendo o queriendo hacer lo que Dios dice. ¿Has escuchado a alguien que no conoce a Jesús que pide sabiduría? Pero por supuesto, ¿no? Y esto tiene que ver precisamente con lo que tú y yo de manera general tenemos como definición de una persona sabia. A ver, rápidamente, clavado en tu disco espiritual de conocimientos e información, ¿cómo definirías tú de manera muy general a alguien sabio? ¿Cómo? Sí, no cristiano. Okay. De manera muy general, ¿quién es alguien sabio? ¿Cómo lo defines? Okay, ¿alguien tiene experiencia? ¿Conocimiento? ¿Inteligencia? Ok, muy bien. Mira lo que dice una sencilla y simple definición tomada ahí de las redes, rápida, sobre quién es alguien sabio o cómo se define a alguien sabio. Ahí te va. Que posee conocimientos amplios y profundos adquiridos mediante el estudio. ¡Pen! Palomita los que dijeron. Y esta casi, bueno, sí la dijeron, pero no tan directo como en la mañana. Porque alguien dijo concretamente, alguien sabe es alguien que toma buenas decisiones. Bueno, en esta definición lo dice, que muestra buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Buen juicio, prudencia y madurez, y madurez en sus actos y decisiones. Ahora, tú y yo vemos esta definición y decimos, pues sí, es lo mismo que pensaba, pastor. Ahora, de este lado, para aquellos que decimos conocer a Dios, creo que a esta definición tendríamos que hacerle algunas preguntas, como por ejemplo, que tiene conocimientos amplios y profundos, ¿qué pregunta le agregarías? ¿Sobre qué? ¿Sobre quién? Y luego, que tiene prudencia, madurez y buen juicio, ¿qué pregunta le dirías? ¿Con base a qué? ¿Con base a quién? Mira. Sí, es que el servicio de la tarde es mucho más inteligente. No es cierto. El clásico. Están diciendo que los que repiten, pues ustedes aplican a los dos, ¿ok? Es justamente lo que Pablo va a estar hablando aquí a la iglesia de los Corintios y que obviamente nos va a recordar a nosotros en este momento. Mira, versículo 6. Ve conmigo rápidamente, versículo 6. En cambio, está diciendo Pablo, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de ¿quién? De este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. ¿Ok? Así que si estás anotando, mira, Pablo pone sobre la mesa, sobre el escenario, dos conceptos interesantes. Sabiduría y también madurez. ¿Ok? Al inicio dijimos entonces que tú y yo a veces nos referimos a personas etiquetándolo como alguien está muy verde o alguien está inmaduro, cuando de repente no tiene como que mucha experiencia en algo. Pero si además le agregamos que además de inmaduro, verde o inexperto, no es sabio, entonces ¿qué tenemos? A mi esposo, pastor. No, ¿qué? A mi esposa, no. No, ¿qué tenemos? A ver, alguien lo dijo por ahí. Alguien necio. Alguien necio. ¿Por qué? Porque básicamente alguien necio es aquel que vive como uno quiere. Ahora, si nosotros únicamente nos basáramos de las definiciones dadas de manera general por sabiduría y también por madurez, en la vida diaria nos daríamos cuenta que no es suficiente. Porque seguramente en tu entorno, ojo, incluso aquí en este momento, pueden haber personas que tengan en cuanto a definición de sabiduría, alguien con mucho conocimiento. Aquí podemos tener en este momento personas con maestrías, personas con doctorados y vivir totalmente contrario a lo que Dios dice. Es más, tú conoces a lo mejor en tu medio laboral o en tu medio familiar a personas que van por allá, que tienen no uno ni dos, sino 3 doctorados, pero se comporta como un chamaco o una chamaquita de 15 y 14 años.
Y los de 15 quedaron así, me ofende, pastor. Bueno, no, o sea, estamos hablando de la experiencia. Tú los conoces. Más decía hace un momento que ahí en las chocoaventuras del gobierno se daban de repente personas que lunes, ¿ok?, eras el licenciado Marcial. Pero el viernes que llegaba tu título, ya sea de maestro o de doctor, cuidadito. Se te ocurra nombrarme ahora simplemente como licenciado. Oye, Marcial, doctor Marcial. Y más de una ocasión escuchaste frases como, y aunque te cueste más trabajo, porque me costó. Entonces tú puedes tener el conocimiento del mundo y ser un arrogante, egoísta, berrinchudo. Y eso no conecta con madurez. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es esto. En cambio, es decir, en vez de todo eso, ¿ok?, en vez de todo esto, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y es bien interesante porque Pablo hasta este momento está hablando en primera persona y estuve checando varias traducciones y de repente versículo 6 cambia en plural y tiene una intencionalidad. Y es increíble y por eso tienes que estar tomando notas y poniendo mucha atención. Porque cuando Pablo está hablando en plural aquí, hay una intencionalidad en esto. Yo, Pablo, todos los apóstoles, y en este contexto específico, mis cuates, Timoteo y Silas, todos aquí nos estamos refiriendo a la sabiduría, pero no como tú la defines, sino como Dios la define. Ahora yo te pregunto, ¿cómo entramos tú y yo entonces aquí? Si tú dices conocer a Jesús y tú dices conocer verdaderamente a Dios, cuando tú te refieras a la sabiduría, tú tienes que partir entonces si realmente estás hablando de la sabiduría conforme a lo que Dios dice o conforme a lo que tú piensas. Y para eso, por ejemplo, Proverbios 1:7 nos ayuda a seguir entendiendo esto. Texto súpermente conocido por ti. El temor del Señor es el principio de... Ahora, mira lo que va a conectar el autor de Proverbios. Los que necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Te acuerdas qué tenemos cuando además de verde eres no sabio? Necio. ¿Y qué es lo que hace el necio? Desprecia, echa a un lado, dice, ah. ¿Te acuerdas lo que los filósofos en el tiempo de Pablo decían en relación al mensaje de la cruz? ¿Que era una qué? Una locura, una necedad. ¿Cómo se te ocurre, Pablo, por favor? Con tanto conocimiento aquí, con tantos mentes brillantes, ¿en serio me vas a venir a decir que crees en esto? Así que alguien que dice que ha conocido a Jesús, que dice que Dios es quien determina y define lo que tenemos frente a nosotros, tiene que definir la sabiduría de la siguiente manera. La sabiduría no es lo que creas que sea correcto, no es lo que consideras que está bien, mucho menos es lo que sientes que está bien. No es la cantidad de información que tú tengas o el nivel de conocimiento que tú tengas. No es lo que un grupo de personas acepten como lo correcto. La sabiduría se define simplemente como el conocimiento de lo que Dios dice. Y para que tú y yo podamos conocer quién es Dios, necesitamos conocer a Jesús, quien es la sabiduría de Dios. Y esto no lo digo yo, lo dice, ¿quién quieres? Pablo, en 1 Corintios 1:24, ¿ok? 1 Corintios 1:24. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, subraya lo siguiente por favor, Cristo es el poder de Dios, ¿y qué cosa? Poder de Dios y la sabiduría de Dios. No, pastor, es que no estoy como que muy de acuerdo con eso. Se me hace muy radical. ¿Qué pasa entonces con todos los conocimientos que tenemos hoy en día? Ojo, espérate, vamos para allá.
No tiene que ver con conocimiento, sino tiene que ver con lo que Dios dice. Ahora, lo que está diciendo aquí Pablo en este texto que leímos de 1 Corintios 1:24 está increíble. Dice, lo mismo judíos que gentiles. Cuando Pablo está hablando en plural, significa que no importa si eres de Yucatán, no importa si eres de Canadá, no importa si eres de Estados Unidos, no importa si eres de África, Europa, donde tú quieras. Si tú conoces a Jesús, si tú y yo estamos en el mismo canal, para nosotros sabiduría se va a definir con lo que Dios dice. Está padrísimo. No importa el idioma, no importa el lugar. Lo mismo es para judíos que para gentiles. Porque la sabiduría de Dios no es algo subjetivo o relativo, sino basada en la voz de autoridad de Dios para nosotros. ¿Cómo estás con eso? Como que te hace así como que, pastor, pero ¿y qué pasa con mi pensamiento y mi interpretación? Bueno, haz tú el análisis. ¿Cómo te ha ido hasta ahorita tratando de vivir la vida pensando y haciendo conforme a lo que tú crees y consideras? Mira la frase del sermón. La sabiduría no se define en qué tanto conozco de las ciencias del mundo, sino en que mi vida conozca y esté rendida ante aquel que creó el mundo y todas las ciencias. ¿Está mal entonces tener maestrías y doctorados? ¿Respuesta? Por supuesto que no. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando alguien no conoce a Jesús, esa información, ese conocimiento y todo lo que tú estás teniendo va a apuntar y ser dirigido a buscar una propia gloria. ¿Y sabes cuál es? La tuya. Y por eso la arrogancia. Y por eso es, mientras más conozco, más autoridad tengo para decirte cómo tienes que vivir. Mientras más vivo incluso, que tal vez ahí la palabra madurez muchas veces se confunde con experiencia, en donde en más de una ocasión has escuchado a alguien decir, otra vez la frase, ¿no? Es que no, cálmate, te estás equivocando. ¿Estás muy verde? Porque no has vivido. No has vivido. O sea, no me lo vas a venir a decir a mí que tengo 20 años. Así porque obviamente ahorita la madurez va en decreciendo, ¿no? Porque confunde experiencia con madurez. Y la Biblia es increíblemente rica para decirnos, espérame, es que la madurez no tiene que ver con lo que tú sabes, sino a quien conoces. ¿Te acuerdas Pablo diciendo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu qué? Juventud. Ahora, lo que Pablo está refiriendo aquí en el versículo 6 en relación a la madurez, definiendo la madurez, interesantemente, no tiene que ver con un nivel de conocimiento. Y ojo, la Biblia sí habla de esto. La Biblia sí habla de que como cualquier niño, ¿ok? Que va de menos a más, y tú quieres que este niño vaya aprendiendo diferentes cosas, tienes que tener un proceso de aprendizaje. En la Biblia conecta la madurez con el qué tanto tú conoces a Jesús. Por ejemplo, 1 Corintios 3:1. Dice Pablo, yo hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, y por favor subraya lo siguiente, sino como apenas niños en Cristo, inmaduros niños en Cristo. Y esto tiene que ver mucho, porque por ejemplo, ¿cómo se le conoce, cómo se le domina a alguien que recién ha conocido a Jesús? ¿Qué es un qué? Alguien que recién ha conocido a Jesús, alguien que recién ha venido a los pies de Jesús. ¿Qué es un qué? ¿Un qué? Un bebé espiritual, una nueva criatura, ¿no? Entonces Pablo está diciendo, pues mira, en la iglesia, sí hay personas que aunque tienen 44 años en una iglesia, están gateando y se andan porreando la boca con su baba. ¿Por qué? Porque no han crecido en el conocimiento de quién, de aquel que los salvó. Oye, pero ese es el doctor y lo que quieras. Pero mira cómo está viviendo, mira qué decisión está tomando. Una y otra, de mal en peor. Financieramente, relacionalmente, en trabajo. Porque no tiene que ver con conocimiento, sino a quién conoces.
Ahora, en esta ocasión y en este preciso pasaje, Pablo está conectando madurez no con esta plenitud de conocimiento, porque ahí te va. A ver, solamente los que están aquí, hermanos. Alguien aquí, se atrevería a decir, pastor, yo ya estoy completo, maduro en la fe. Dígame, por favor, ¿qué día tiene chance para que yo le comparta toda mi madurez? ¿Alguien? Por supuesto que no. En esta tierra, de este lado de la eternidad, no habrá ni uno solo que pueda considerarse como alguien totalmente maduro. Porque de este lado no lo vamos a lograr. Por la presencia del pecado en nuestra vida siempre va a haber esta lucha entre querer hacer lo que nosotros queremos y lo que Dios pide. Pero la Biblia nos llama a, mientras más busquemos a Jesús, podemos disfrutar de vivir más como Dios quiere y menos como nosotros queremos. Ah, qué bueno que lo dice, pastor. Entonces no voy a buscar tanto a Jesús. Nadie es totalmente maduro. Pero Pablo está diciendo aquí, esta sabiduría, no la del mundo, esta sabiduría la hemos compartido con aquellos que han alcanzado madurez. Y en este contexto específico se refiere a aquellos que han conocido ya a Jesús. Y tiene sentido. ¿Cómo voy a hablar de la sabiduría de Dios? Alguien que no conoce a Dios. ¿Cómo alguien va a entender la sabiduría de Dios? Alguien que no conoce a Dios. Entonces, en este preciso momento, o en este preciso pasaje, se está refiriendo a madurez como a alguien que ya conoce a Jesús. Pero miren lo que sigue diciendo. Versículo 7. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Los maduros en este pasaje, entonces, en el contexto de Pablo, son aquellos que han conocido a Jesús, los que ahora entienden y conocen cuál es este misterio. Está increíble, porque ahí te va. En el Antiguo Testamento, cuando tú y yo leemos hoy el Antiguo Testamento y vemos a los profetas hablar del Mesías prometido, a los profetas hablar de lo que Dios tenía preparado para su pueblo, es este misterio. De hecho, la palabra en el original de misterio es eso, algo no revelado. Pero ahora Pablo está diciendo, para ustedes, listo, no hay pretexto. Ya saben de qué se trata ese misterio. Ya saben en qué consiste ese misterio. ¿Cuál es el misterio? Que Jesús iba a venir a esta tierra, que se iba a hacer presente para salvar a todo aquel que reconozca que es pecador y que necesita una nueva vida. Ya no hay pretexto. Si tú hoy has conocido a Jesús, buenas noticias. Te presento tu nuevo plan de madurez. Ya empezaste en el camino. Ya estás allá. Porque fue algo que Dios te ha regalado. Y que hoy es posible a través de Jesús. Mira lo que dice el autor de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Así que si hoy has conocido a Jesús, hoy puedes catalogarte dentro del grupo de los de proceso, maduros en proceso. Porque lo que está diciendo Pablo es, si tú no conoces a Jesús, ahí te va, spoiler, tú eres un inmadurote. Pastor, ¿está grabado esto? Pues sí, porque si necio es vivir para lo que tú quieres, Pablo lo está conectando en este pasaje con tú eres un inmaduro, porque tú quieres vivir para ti, para lo que piensas y sobre todo para lo que sientes. Ahora, está padrísimo porque cuando Dios lo dice te ofendes. Pero cuando el mundo lo dices, hasta pagas. Escucha esto. En la investigación del sermón, me topé con una paginita que se llama mundopsicólogos.com. Mundopsicólogos.com. Y dice que una persona tiene que tener muchísimo cuidado porque muchas de las cosas que está experimentando ahora en su vida
pueden ser producto o resultado de estar viviendo una, ¿estás listo? Anota esto, inmadurez emocional. A ver, pastor, ¿me repite la página? Escucha, la sociedad te está diciendo esto. Tú estás como estás hoy porque tienes un problema. Y tu problema es que eres un inmaduro emocionalmente. Y mira cómo definen a una persona inmadura emocionalmente. A alguien que evita situaciones difíciles. Alguien que evita situaciones desafiantes que lo lleven a pensar de manera crítica y exponer sus puntos de vista en un grupo que no necesariamente le va a decir que tienes razón. Y por temor a ser rechazado, no los dice, y si las dice y no es correspondido, entonces tiene miedo y genera discusiones sin ningún sentido. Si tienes inmadurez emocional, entonces eres alguien así que evita situaciones difíciles. La Biblia llama a eso berrinchudo. Berrinchudo. Decía en la mañana que, bueno, yo veía esto ahí en las retas de la juventud, cuando de repente se armaban ahí las cascaritas, no tenías balón, pero de repente llegaba Danielito con su balón, ¿ok? Y decía, ok, vamos a jugar, no sé qué, por acá, y Danielito ponía las reglas. Pero ¿qué pasaba cuando tú rompías las reglas que Danielito había puesto? O algo peor, si Danielito estaba perdiendo en las retas. ¿Qué pasaba? Pues me llevo mi balón y me voy. Bueno, no sé cuántos Danielitos hay aquí ante la vida. Cuando las cosas no se dan como tú quieres, pues ¿para qué me expongo? Ojo, ¿quién más es una persona inmadura emocionalmente? Alguien que no siente empatía, alguien que no se pone en el lugar de otro. ¿La Biblia le llama a eso? Egoísta, ¿ok? ¿Quién más es inmaduro emocionalmente? Alguien que busca ser el centro de atención, que todo gira alrededor de él o de ella, que siempre va a estar tratando de compartir algo en las redes, o compartir algo, o meterse en las conversaciones de los demás. En el escenario solo hay un protagonista y ese eres tú. Alguien que es narcisista. Alguien que se cree el más importante, alguien que todo lo hace bien, que todo lo conoce, que ya lo leyó, que ya lo visitó, que ya lo sabe. Alguien que difunde rumores, alguien que siempre está a la defensiva, alguien que actúa sin pensar, alguien que tiene temor al compromiso. Te dicen, si tú vives así, es que eres una persona inmadura emocionalmente. ¿Y sabes qué necesitas? Terapia. La Biblia te dice, si eres alguien así, eres un asqueroso pecador. ¿Y sabes qué necesitas? A Cristo. Y no lo digo yo, lo dice Pablo, Efesios 2:3. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Aquí está la definición de ¿qué? ¿Cómo es? Inmadurez emocional de la Biblia. Todos ustedes vivían antes como ellos, impulsados por sus deseos pecaminosos, siguiendo su propia voluntad y sus propios propósitos. Ahora, sinceramente, ¿conoces a alguien así? No lo voltees a ver si está contigo hoy. No le estés mandando mensaje de ¿por qué no veniste? Está buenísimo. Todos somos así. Pero como tú definas el problema, vas a definir entonces dónde vas a buscar la solución. Y es mejor decir, sí, pastor, sí, ya reconocí mi problema. Ya mañana empiezo terapia con mi esposo y mi esposa, porque ella no entiende y él no entiende que yo soy una persona con problemas de inmadurez emocional. Pero ya me van a arreglar, ya. Voy a empezar mi terapia. O sea, es loco. O sea, ¿te gusta más que te etiqueten así a que recibas lo que Dios está diciendo? Mira, si tú estás viviendo así es porque estás viviendo en contra de lo que Dios dice y hay una respuesta increíble para ti hoy. Y su nombre es Jesús.
quien te da una nueva vida, te transforma y te permite entender quién eres tú, quién es Él y cómo debes de vivir. Mira esta frase del sermón. Cuando no conocemos a Jesús, no solamente no vivimos conforme a lo que Dios pide, sino que rechazamos lo que Dios dice, porque eso sí, el no vivir conforme a lo que Dios dice trae consecuencias. Mira el versículo 8. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió. ¿Qué cosa no entendió? No entendió la sabiduría de Dios. Porque de haberla entendido, ¿qué no hubiera pasado? No hubiera significado al Señor de la gloria. Y repito, como dije en la mañana, yo sé que aquí están los teólogos y todo lo que tenemos en la riqueza de tener una iglesia como esta, de que pastor, por el propósito, el decreto eterno de eso. Ok, está bien, no. Pero lo que quiero aquí enfocarme es a esto. Si tú rechazas a Jesús y su palabra, tú vas a tener consecuencias. Tú no puedes decir, sí, digo lo que Dios, sí pienso y estoy de acuerdo con lo que Dios dice, pero yo voy a vivir como quiera. No. Cuando tú rechazas lo que Dios dice, tu vida lo va a reflejar. Por eso hoy tenemos grandes naciones, grandes mentes pensantes que están promoviendo leyes y un estilo de vida contrario a lo que Dios quiere, mostrando una sabiduría del mundo contraria a la palabra de Dios, a la sabiduría de Dios. Pero ¿sabes? Hay muchos de nosotros que estamos ahí y dicen, sí, tienes mi voto, adelante, yo sí, voy contigo. Pablo está contrastando esto en Corinto. Dice, si tú estás viviendo conforme a lo que Dios dice, tienes que ponerte a pensar bajo qué sabiduría estás guiando tu vida. Si la engañosa del mundo o lo que Dios dice. Ahora, antes que pensemos en grandes naciones y mentes brillantes, ¿por qué no hablamos de ti y de mí en esta mañana para terminar? ¿Por qué no nos ponemos nosotros sobre la mesa, en el escenario, y nos preguntamos hoy, ¿cuál es la voz que está dirigiendo nuestra vida? ¿Qué está guiando nuestra vida? ¿Cómo tú estás tratando de solucionar tus problemas? ¿Cómo te estás presentando si eres esposo o esposa en el día a día? ¿Sobre qué te estás justificando? ¿Sobre tu inmadurez emocional? ¿Tú estás seguro de saber lo que Dios quiere para ti hoy? Donde quiera que tú te encuentres en el abanico muy grande de roles. Hoy tu casa puede dar testimonio que tú como esposo estás siendo dirigido y llevado por lo que Dios quiere para ti. O como diríamos por acá, o al revés, volteado. Como esposa, los temas de conversación, los motivos de decisiones en la casa, económicamente, relacionalmente. Cuando surge un conflicto en la casa, ¿en qué se basan para solucionarlo? Cuando en el contexto de hijos se acercan a decir, oye, papá, fíjate que estoy escuchando esto aquí con mis amigos o con mis primos o con la familia. No sé, hijo, ¿tú cómo te sientes con eso? Bueno, papá, yo pienso que es correcto, ¿no? Porque pues a fin de cuentas, si mi primo Betito lo hace, pues yo creo que también yo podría, ¿no? Bueno, si Betito lo hace, está bien. ¿Qué está definiendo tu vida? ¿En dónde estás buscando tú la solución para cada circunstancia? Hoy puedes decir, pues esas vamos, pastor. Creo que estoy bien verde. Estoy bien verde. La verdad, en el trabajo, con mis amigos, en la propia iglesia, con la familia, yo estoy tomando decisiones que si yo analizo cómo me ha ido hoy, chispas, no me salen bien los resultados.
Sigo viviendo para mí, para mi manera de pensar, para mi manera de sentir, diría Pablo, para mi propia sabiduría. Entonces piensa y analiza. Y estoy hablando de alguien que a lo mejor ni siquiera conoce a Jesús, que sigue escuchando tantas voces que le rodean y está tratando de definirse y definir todo lo que le rodea con base a esas voces, con base a esa sabiduría engañosa. Y la ansiedad, que va a ser problema número 1 para muchos de nosotros el día de hoy, la frustración, el enojo, la amargura, sigue habitando aquí. Y estás tratando de llenarlo, ¿con qué crees? ¿Con más qué? Conocimiento, economía, relaciones, distracciones. Pero mientras más sigues ahí y más sigues ahí, nada cambia aquí. Y lo que Pablo está diciendo hoy, lo que Dios nos está diciendo hoy es, el único que puede hacer que lo que cambie aquí sea diferente y por ende lo que cambie alrededor de ti es que tú conozcas a la sabiduría de Dios y su nombre es Jesús. Y así termina Pablo en el versículo 9. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ni ningún oído ha escuchado, ni ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Y sabes, aquí Pablo no está dando así como que tu promesa o tu milagro, ¿no? Tráele a Dios lo que tanto quieres y Él te lo concederá, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, a lo mejor lo has escuchado en algún canal de televisión así medio raro. No. Pablo está citando al profeta Isaías en el capítulo 64, versículo 4, y te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto, y subraya esto, a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en Él. Cuando tú conoces a la sabiduría de Dios, quien es Jesús, tú tienes acceso a esto. Tú puedes ver a Dios, tú puedes escuchar a Dios y tú puedes disfrutar de tener una relación con Dios todos los días de tu vida, en todas las áreas en donde Él te lleve. Quien actúa a favor de los que esperan en Él. Mira esta última frase del sermón. Dios nos ha dado a conocer personalmente a Jesús, no solo para que dejemos de vivir la vida como nosotros pensamos y creemos, sino para salvarnos y rescatarnos de las consecuencias que ese estilo de vida tiene para nosotros. Vamos a responder en esta tarde a esto. Voy a pedir al grupo que pase, por favor. Tú estás hoy aquí, en este lugar, y has escuchado de parte de Dios que te ha invitado a lo siguiente. Examina tu vida. Examina cómo estás tú hoy. Examina en qué has basado o qué es lo que guía tu vida en decisiones. Y pregunta, ¿cómo te ha ido? Porque lo que Dios está ofreciéndote a ti en esta mañana es, hoy mismo puedes empezar una nueva vida, ya no guiada por ti, sino por Él.